Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Quantum Jump, Salto Cuántico. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es fuerzas destructivas milenarias en el Océano Pacífico. En este programa les contaré muchas historias. Algunas pueden parecer realmente fantásticas. Aunque ocurrieron hace miles de años, los guardianes de los códigos de la vida dicen que son muy importantes para todos nosotros este mismo día. En el segmento final de este programa explicaré las razones por las que los antiguos egipcios y los guardianes de los códigos de los Andes usaban la momificación de sus ilustres después de la muerte. ¿Cuál fue el propósito de procedimientos tan aparentemente extraños en ambas culturas? ¿Qué sabían ellos que nosotros no? Bueno, este es un secreto que muy pocos conocían hasta estos días en los Andes, nunca antes revelado, y lo haré por primera vez en esta radio Healthy Life en California. ¿Estás interesado o interesada en saber algo que muy pocos selectos, incluso los Andes y Egipto, sabían? Bueno, entonces quédate en este programa hasta el final. La principal función de los guardianes de los 8 códigos de la vida durante milenios fue mantener estos códigos y transmitirlos de boca a oído hasta nuestros días en la zona de los Andes. Pero una función secundaria que cumplieron fuera de mantener también tradiciones, historias y leyendas de aquella época lejana, cuando existía una civilización muy antigua, entre 15.000 o 20.000 años atrás, en el Océano Pacífico frente a las costas de Chile y Perú, donde un grupo de sabios, los hombres de los ciudadanos sobrevivientes llamados antiguos, habían emigrado en el pasado a las montañas andinas en Chile y Perú, pero también a América del Norte, ahora México y Estados Unidos, después del hundimiento de su isla natal en el Océano Pacífico. Esa antigua tierra fue llamada en los Andes Hatun Pachamama, que significa Gran Patria o Gran Madre Patria. Trajeron consigo conocimientos trascendentales y sabiduría de gran importancia que en forma de los 8 códigos de la vida se guardaron en los Andes para hacer prosperar y civilizar las tierras de América. Pero eso fue en el lado este del Pacífico, porque hacia el lado occidental también hubo migraciones de grupos de personas similares que influyeron en la sabiduría de Rusia, India, Australia, China. Todos ellos también provenían de esa misma gran madre patria o gran patria de un pasado lejano. En todas las Sagradas Escrituras se señala que una gran catástrofe le ocurrió a la humanidad en algún momento del pasado, y muchos hablan de una inundación donde millones se ahogaron en las aguas. La palabra Pacífico o Pacific en inglés proviene de la palabra española Pacífico, que significa tranquilo, pero este océano es todo menos pacífico. La siguiente historia me la contó mi entrenador en los 8 códigos hace más de 3 décadas. Quienes están escuchando estas historias pueden considerarlas solo como una historia y leyenda de los Andes, porque no hay evidencia concreta de ello. Pero me fueron transmitidas como verdades de un pasado lejano, transmitidas de boca a oído por quienes, en la tradición de los 8 códigos de la vida, fueron conocidos como los guardianes de los códigos durante miles de años. Aquí comienza esta historia. Los grandes sabios vivieron en la gran madre patria, que era un continente lleno de abundancia, sabiduría, lujo y bienestar. Quiero hacer un alcance aquí. El antropólogo inglés George Ward, durante el siglo XIX en la India, descubrió alguna evidencia de esta isla continente revisando antiguas tablillas de arcilla que los brahmanes le confiaron con gran desgano y que se dice que fueron traídas por aquellos que escribieron los Vedas.
las escrituras más sagradas entre los indios hace miles de años. Churchward llamó a esa tierra a la que esas tablillas de arcilla aludían como la tierra Mu, pero en los Andes se le recuerda como Hatun Pachamama, o Gran Madre Patria. Él señaló que este continente insular era tan grande que se extendía de norte a sur, donde hoy se encuentra el Océano Pacífico, desde los Estados Unidos y Canadá hasta la isla de Pascua. Y de este a oeste, sus costas estaban a poca distancia de lo que hoy es América hacia el este y Asia hacia el oeste. Aquí continúa con la leyenda y la historia. Los sabios de Mu tenían tanto conocimiento de los códigos de la vida que podían controlar los elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, y de esta manera dominar lo que apenas podemos imaginar, incluyendo la gravedad, el transporte a distancia y muchas cosas más. Pero entre estos sabios había una división natural y espontánea. Aquellos que aceptaban los límites en su capacidad para operar en la naturaleza y no ir más allá, y otro grupo que quería ir mucho más allá en su control de la naturaleza y la materia. El primero fue llamado grupo de sabios humildes y el segundo grupo de sabios orgullosos. En el quinto código de la vida se habla de paridad o diversidad, y se dice que cuando nace una fuerza en la existencia como grupo de sabios humildes, nace inmediatamente otra que es opuesta. Y esto se llama Yanantin o paridades, y que ambas polaridades tienen una razón de ser para la evolución de la existencia y el movimiento. Por lo tanto, esta división ocurrió espontáneamente entre los dos grupos, los sabios humildes y los sabios arrogantes, entre los sabios de Mu. Los humildes se dieron cuenta que ir más allá de lo que dominaban ponía en peligro el equilibrio de la naturaleza y la materia, por lo que, conociendo la audacia y la osadía de los arrogantes, sospecharon que los días de Mu probablemente estaban contados. Un grupo muy pequeño de ellos estaba completamente seguro de que los orgullosos irían más allá de lo permitido y pronto. Otro no creía que los orgullosos se atrevieran y que era probable, pero muy difícil, que ellos llegaran tan lejos. Los primeros comenzaron a salir de la maravillosa tierra de Mu en migraciones graduales hacia los Andes y Asia, donde solo vivían pueblos primitivos y salvajes. Este pequeño grupo se llevó consigo los 8 códigos de la vida y esperaban que se pudiera reconstruir una nueva Mu en esas tierras con una educación adecuada entre esas personas. Para su gran patria no tenían mucha esperanza y solo esperaban lo peor. Algunos de los humildes habían tenido visiones y sueños en los que sabían que en la isla de Mu algunas tierras altas, montañas y picos permanecerían a pesar de la destrucción, de tal manera que esos humildes sabios con sus familias se fueron a vivir allí para mantenerse a salvo para el futuro. Los orgullosos no pudieron ver nada de lo que vieron los humildes. Consideraban que los humildes eran cobardes y débiles, aunque los humildes tenían tantas o más habilidades que ellos y algunos eran incluso mucho más poderosos. Y sucedió lo que se temía. Los arrogantes, que hacían uso indebido del primer código de la vida, querían arrebatar el poder de la existencia misma con sus propias manos a aquel que creó los códigos de la vida. Los humildes, que habían viajado con sus familias a los Andes, América del Norte y Asia, o a las zonas montañosas altas de Mu, habían emigrado sabiendo que quien quisiera buscar quitarle la autoridad y la supremacía a aquel que creó la existencia, generaría una fuerza opuesta, incalculable, que aplastaría a todos. Los humildes sabían que hay cosas que están permitidas y otras que no están permitidas, y que recorrer los caminos que no están permitidos trae con absoluta certeza una rápida destrucción de quienes hacen esto y de los demás. Los orgullosos eran muy poderosos, más allá de lo que podemos imaginar. Dominaban la materia y la naturaleza y no temían a nada. Lo único que no dominaron fue el control de la existencia misma que solo posee el creador de los códigos de la vida. Y no quisieron escuchar, o simplemente se olvidaron de la orden que respetaban los humildes. Hasta aquí y no más puedes ir. Los orgullosos lo tenían todo y no estaban satisfechos. También buscaban obtener lo prohibido para ir más allá. Un día decidieron tomar por sorpresa el poder esencial de la existencia.
sentirse igual o superior al creador de los códigos. En ese momento, el pequeño grupo de humildes que habían predicho el fatídico futuro de Mu ya se encontraban en los Andes, América, Asia y en las zonas montañosas altas de Mu. Lo que los arrogantes creían que obtendrían ese día no llegó. Para su asombro y horror, después de su fallido intento comenzaron a captar una nueva vibración en la materia que nunca habían percibido y que ellos, siendo tan poderosos y sabios, desconocían por completo. Esta vibración, se dieron cuenta tardíamente, era la poderosa vibración defensiva del creador de los códigos actuando en su propia defensa. Para ello no tenían conocimiento ni poder alguno. Y primero desesperados, pero luego aterrorizados, se dieron cuenta de que la inmensa fuerza que pusieron en acción ese día, con sus propios esfuerzos atrevidos, había alterado momentáneamente el equilibrio de la materia y la naturaleza en Mu. Nadie había intentado llegar tan lejos y hacer algo tan atrevido antes. Ahora, impotentes ante esta extraña nueva vibración en la materia, se calmaron y esperaron, sin pensar ni por un momento que lo que vendría sería una reacción desproporcionada que nadie podría detener. A pesar de su fracaso, seguían siendo arrogantes. Los millones de habitantes normales de la mítica isla de Mu, que no pertenecían al grupo de los sabios, desconocían por completo lo que se había intentado. Continuaron viviendo en sus palacios y casas con gran lujo y abundancia, confiando como todos los días plenamente en los sabios de Mu y su poder. Nadie siquiera imaginó lo que les esperaba. En su ignorancia, continuaron viviendo tranquilos, una vida de recreación, belleza, abundancia, y con seguridad de que la vida que habían conocido hasta ahora sería la misma para siempre. Los arrogantes, aún perplejos por no haber logrado su objetivo, también pensaron: aún tenemos nuestro conocimiento y poder intactos, por lo tanto, lo que ha existido hasta ahora seguirá haciéndolo. No hay de qué preocuparse, nos acostumbraremos a esta nueva vibración en la materia y en la naturaleza. Solamente les parecía extraño que la sensación de esa vibración se siguiera sintiendo con un poco más de intensidad en el fondo de la materia, en las piedras, en las plantas, en el suelo, en la naturaleza a cada hora que pasaba. Pero se calmaron y se consolaron diciendo: todavía tenemos nuestro poder y sabiduría. Si algo sucede, ¿no tenemos todavía la fuerza y el poder para detener lo que viene? Luego siguieron con sus vidas también sin preocupaciones y atendiendo sus asuntos como si nada hubiera pasado. Poco a poco, unas nubes extrañas empezaron a oscurecer la ciudad de la claridad del cielo de Mu. La tormenta de los trópicos comenzó a manifestarse, algo que nunca antes habían visto, y luego empezó a volverse incontrolable. Después de años de completa paz y calma, la tormenta rompió las cadenas que la mantenían bajo control. La gente de Mu comienza a preocuparse y asustarse por la terrible intensidad del ruido de la tormenta, pero se tranquiliza con la idea de que pasará y volverá la paz como siempre ha sucedido hasta ahora. Confían en que los sabios de Mu sabrán qué hacer y que todavía tienen poder sobre los elementos, los vientos y las aguas, pero se equivocan. Los orgullosos perciben la vibración de la materia que ahora comienza a hacerse fuerte y a sentirse por los ciudadanos comunes. El ciclón se convierte en una tormenta que no se detiene día tras día durante toda una semana. La vibración de la materia ahora es sentida por todos y se está volviendo insoportable. Intentan calmar los elementos, pero la nueva vibración de la materia no se los permite. La materia ya no responde como antes, y comienza el pánico entre ellos, una emoción que no conocían. El nutrido grupo de sabios humildes, que aún permanecían en Mu, y que pensaban que los arrogantes no serían capaces de llegar tan lejos, no se dan cuenta de su error y tratan de detener las tormentas, pero para ellos, igualmente, la materia y la naturaleza ya no es lo mismo y no responden como antes. Se dan cuenta de su error, de no haber migrado junto a los humildes sabios que ya estaban a salvo en los Andes, América, Asia y en las altas montañas de Mu, y deciden, en medio de estas tormentas, emprender una arriesgada navegación allí, pero es inútil y demasiado tarde. Intentan usar su poder
sobre los elementos y aquietar las aguas y los vientos, pero sin éxito. La naturaleza, los elementos, no le responden como antes. La mayoría de los humildes que intentan llegar a los Andes o Asia o lo que hoy es América, mueren ahogados por las gigantescas olas. Solo unos pocos logran llegar sanos y salvos a reunirse con aquellos que han partido antes. Mientras tanto, en Mu, la vibración se vuelve insoportable. Las mismas rocas ahora comienzan a vibrar con una fuerza y una frecuencia destructivas incontrolables bajo sus propios pies. La tierra comienza a agrietarse debajo de ellos como madera o cartón, y esta destrucción se acentúa con cada nueva ráfaga de viento incontrolado que golpea Mu, y las fuerzas se descontrolan, provocadas por la arrogante voluntad humana. Las aguas del mar comienzan a invadir la tierra, las mareas son cada vez más altas. Los lagos interiores de las hermosas tierras de Mu mezclan sus dulces aguas con las saladas del océano, ahora conocido como el Pacífico. La tierra de Mu comienza a hundirse hacia su tumba final en el fondo del océano Pacífico. Pulgada a pulgada, la hermosa tierra de Mu comienza a desaparecer. Las valiosas bibliotecas de miles de años de sabiduría están enterradas bajo las aguas tormentosas, enterradas, pero no destruidas. La residencia de la nación más rica y poderosa que jamás haya existido en la tierra está comenzando a hundirse para siempre bajo las aguas del mar. Solo quedan las cimas de las montañas y las llanuras más altas que hoy se conocen como las Islas del Pacífico, Hawái, Polinesia, Honolulu, Filipinas, Nueva Guinea y muchas más. La zona que también se conserva donde solía estar un grupo de humildes sabios se conoce hoy como Rapa Nui. Se guardan unos libros escritos en piedra, unos bajo el mar, otros en las cimas de las montañas que sobreviven como las que hoy conocemos como las Islas del Pacífico. El miedo y el terror, por edades y edades, después del tremendo cataclismo, permanecieron dentro de las fronteras de las Islas del Pacífico que sobrevivieron al hundimiento de Mu. El recuerdo de su antiguo país, de su gente maravillosa, de sus sabios, permaneció en ellas. Y en el Andes, la existencia de los 8 códigos de la vida, que se transmitirían a partir de entonces de boca a oído, entre quienes serían conocidos en el futuro como los guardianes de los códigos. Fue la herencia de esa maravillosa tierra que ahora no existe más. El resto del mundo, la mayoría de las tribus salvajes, ignorando la gigantesca catástrofe, siguieron con sus vidas y su evolución sin alteraciones, ignorando toda la tragedia. Y los pocos que habían tenido algún contacto con la isla continente simplemente lo olvidaron. Solo quedaron leyendas aisladas como la de Lucifer o portador de la luz que cayó del alto cielo en el que vivía, y la leyenda del paraíso perdido, y finalmente la del gran diluvio universal, que es la historia de los hechos cuyo terror solo conocieron los habitantes de Mu. El guardián de los códigos de los Andes en Chile, don Joaquín, me señaló que todas son historias veladas de la isla de Mu, hundida bajo las aguas del Pacífico. Esta es la historia de la gran madre patria del pasado, la mítica tierra de Mu, un mundo en el que los seres humanos habían alcanzado la perfección, en el que todas las habilidades les pertenecían, excepto aquella de quitarle el poder a la existencia, al único creador de la existencia. No pudieron hacer esto como ningún ser humano puede hacerlo en el futuro. Esta historia de Mu fue relatada como una advertencia entre todos los guardianes de los códigos y la instrucción era siempre: puedes llegar hasta aquí, pero no más. Es bueno que todos los seres humanos que comienzan a conocer y dominar los 8 códigos de la vida tengan cuidado con la forma en que usan sus habilidades una vez que se despiertan y dominan. Porque una vez que comiencen a usarlos con fines egoístas o yendo más allá, todos se perderán sus vidas como sucedió ese triste día en Mu. La historia y la leyenda continúan. Décadas después del colapso de su gran patria, los sabios, que eran conocidos como los humildes, que sobrevivieron al cataclismo, decidieron encontrarse en una de las tierras altas que no se hundieron, conocida hoy como la isla de Rapa Nui. Allí decidieron construir como recuerdo y monumentos, pero también como advertencia para el futuro de las fuerzas ciegas y la alteración vibratoria que provocó el caos en la isla de Mu, esos cientos de figuras de piedra conocidas como Moais,
un recuerdo, pero también una advertencia para el futuro, para todo aquel que quiere ir más allá de lo permitido. Se dieron cuenta de que a lo largo de la cuenca del Pacífico, las perturbaciones vibratorias defensivas contra el orgullo, el egoísmo, la ambición excesiva y la arrogancia de los seres humanos aún estaban activas, y se activan y continuarían activándose durante miles de años en el futuro, automáticamente, cuando grupos de personas sigan manifestando orgullo, arrogancia, egoísmo, codicia, avaricia, odio, violencia y la falta de armonía, que son todas infracciones al sexto código de la vida, especialmente si esto se intensifica a grandes masas de personas. Ahora tomaremos un descanso por un instante y volveremos con la revelación del misterio de Rapa Nui y los cientos de Moais que allí hay, algo que nunca antes había expuesto de ninguna manera y mucho menos en público, ya que lo haré al comienzo del siguiente segmento. ¿Estás interesado o interesada? Entonces, quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andesquantumjump.com. That's andesquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andesquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andesquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Quantum Jump, Salto Cuántico. Esta es la radio Healthy Life, este es el Dr. Ros Fuentes, y déjame decirte que mi tema de hoy es fuerzas destructivas milenarias en el Océano Pacífico. En el segmento final de este programa explicaré las razones por las que los antiguos egipcios y los guardianes de los códigos de los Andes usaban la momificación de sus ilustres después de la muerte. Este es un secreto que muy pocos conocían hasta estos días en los Andes, nunca antes revelado, y lo haré por primera vez en esta radio desde California para el mundo. Quédate en este programa hasta el final. Continuaré ahora con el cierre de la historia del último segmento que me contó mi maestro en los Andes, quien falleció hace más de 30 años. Cerró la historia él diciendo que las fuerzas que destruyeron a Mu y fueron representadas simbólicamente por los cientos de Moais siguen activas y recuperan periódicamente su fuerza en la cuenca del Pacífico cuando los seres humanos viven demasiado alejados de los 8 códigos de la vida. Y también estoy aquí en este programa revelando otro misterio nunca antes contado públicamente sobre Rapa Nui. Son fuerzas defensivas, pero completamente ciegas, y una vez que son reactivadas por los propios seres humanos, como lo hicieron inicialmente los sabios arrogantes, son altamente destructivas, devastadoras en su camino, destruyendo personas,
ciudades, razas, culpables o inocentes por igual. Y por eso generan de vez en cuando en la cuenca del Pacífico no solo grandes terremotos, como los que yo mismo he experimentado en Chile, o en California, en San Francisco, también en Japón, sino también provocan revoluciones, trastornos sociales, revueltas, golpes de Estado, guerras increíblemente violentas y dañinas, explosiones nucleares como las que fueron tan habituales en el atolón de Mururoa, que causaron daños a todo el ecosistema y a la propia Tierra, en las Filipinas francesas, y la muerte masiva de personas en Japón por armas nucleares, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y Vietnam para los Estados Unidos. Estas fuerzas que se reactivan golpean a todos los países de la cuenca, incluyendo Rusia, Japón, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y la innumerable cantidad de islas del Pacífico que son remanentes de Mu, tales como Hawái, Polinesia, Honolulu, Filipinas, Nueva Guinea, Rapa Nui, solo por nombrar alguna de la enorme cantidad de islas en el Pacífico. Estas fuerzas ciegas del pasado remoto que destruyeron a Mu, creadas como una respuesta defensiva a la osadía de los arrogantes sabios, siguen vivas y se reactivan de vez en cuando, recuperando su fuerza. Ellos dan lugar también y activan de vez en cuando el cinturón de fuego de los volcanes en toda la zona del Pacífico, y no solo destruyen las tierras con erupciones, terremotos, cataclismos y tsunamis, generan revoluciones y conflictos sociales y enfrentamientos entre pueblos y naciones de la región, como hemos observado repetidamente en la terrible y sangrienta historia de los países del Pacífico. Hoy, este año 2021, todos los ojos del mundo están puestos en el mar de China, en el Pacífico Norte, donde existe un enorme riesgo de guerra que podría ser de grandes proporciones, debido a que estas mismas fuerzas se reactivan nuevamente, provocando caos y destrucción ciega. Esto es lo que me transmitió así en el pasado y me instruyó aquel en los 8 códigos de la vida, más de 30 años atrás. Puedes tomarlo como una leyenda si quieres, o como un mito, o considerar que hay verdades en él y que fue una historia del pasado en el planeta. Y eso explica por qué en la cuenca del Pacífico siempre ha habido tanta violencia y destrucción y muertes. Quien fue mi mentor me señaló que los 8 códigos de una vida bien vivida y no abusada nos permiten apaciguar estas devastadoras fuerzas del Pacífico, simbolizadas por estas gigantescas figuras de piedra moaís, porque los 8 códigos de la vida nos enseñan a cuidar el bienestar de nuestros semejantes, así como de nosotros mismos. Nos permiten vivir en aprecio y reciprocidad sagrada, en el buen vivir. Nos permiten liberarnos del odio, ser generosos y asumir nuestros propios problemas sin culpar a los demás, porque nos enseñan que somos creadores de toda nuestra realidad por el enorme poder que tenemos, y no asumir el rol de víctimas, culpando a otros de nuestros males, ya que eso no nos corresponde para nada. De esta manera, los 8 códigos de la vida son un poderoso antídoto contra las fuerzas ciegas del Pacífico, tan fácilmente reactivadas por la arrogancia, el orgullo, la discordia, el odio, las riñas, el egoísmo, la violencia interior, la codicia humana, la intolerancia, el autoritarismo, y quedan como una gran advertencia para todos, habitantes del futuro, en los países e islas del Pacífico, representadas para no ser olvidadas por los cientos de gigantescos moaís, esas esculturas o estatuas de piedra que se encuentran hoy en Rapa Nui. El tema de mi último programa fue: hagamos un gran reseteo, pero en serio. El viernes pasado les dije que tuve una experiencia bastante similar a la de Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, desde los 12 años hasta el final de la escuela secundaria, pero de una manera más amplia que Kiyosaki, que solo habla de dinero. Fui influenciado por 2 figuras masculinas que también dieron forma a mi vida. Uno de ellos fue mi padre físico y otro fue el que me transmitió la tradición de los guardianes de los 8 códigos de vida, de una cultura milenaria del pasado de los Andes chilenos. El mismo que me contó la historia del último segmento. Llamé a este último Padre Espiritual. En el último programa también dije que mi padre físico tuvo una vida sufriente y mucha lucha. Por todas estas razones lo llamé justa y cariñosamente
Pobre Papá. He escrito justamente y recientemente un libro llamado Papá Espiritual, Pobre Papá, que está siendo publicado por Balboa Press, una subsidiaria de Hay House en el idioma inglés, y estamos publicando también una traducción al español en Amazon directamente. Allí, en ese libro, detallo toda esa influencia tan diferente de ambos papás en esa etapa primera de mi vida y la influencia tan distinta de ambas personas sobre el niño que yo era, y los resultados tan diferentes para una persona cuando uno vive de acuerdo a una u otra de aquellas dos influencias tan distintas como el día y la noche. Mi papá espiritual me enseñó desde la base de los 8 códigos de la vida que resumen el conocimiento mental y espiritual de la antigua civilización avanzada de la que hablé en el último segmento en detalles. Y en el último programa revisé 5 conjuntos importantes de creencias de ambos papás comparándolos con varios ejemplos de la vida real, algunos de los cuales viví personalmente y otros tomados de la historia de la humanidad, y que están detallados en mi recientemente publicado libro en Amazon en español, Pobre Papá, Papá Espiritual. Pero dejé 3 conjuntos de creencias pendientes del último programa y me gustaría llevarme o tratar al menos con uno de ellos en el siguiente segmento. Los otros 2 en los próximos programas, porque son muy importantes para entender nuestras propias mentes como occidentales y por qué a través de ellos es posible que no estemos viviendo la vida que todo ser humano merece. Voy a comparar en el siguiente segmento en detalle una de esas 3 creencias o paradigmas pendientes, exactamente como lo hice en el programa anterior el viernes pasado, ya que una de las formas en que se evalúa si una enseñanza es mejor que otra es a través de los resultados concretos que ofrece en la vida real. Ahora tomaremos un descanso por otro instante y volveremos, así que quédate conmigo. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at AndysQuantumJump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit AndysQuantumJump.com and look for your personal energy bubble. Reach your health and fitness goals. Whether you want to lose weight, learn to dance, build muscle, or just live healthy, Beachbody gives you unlimited access to the nation's most popular fitness and weight loss solutions. Visit our advertiser page and click on Beachbody now. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at AndysQuantumJump.com. That's AndysQuantumJump.com. Everyone is brave as they navigate these uncharted waters of change. To be part of the solution and not the problem, stay positive. It makes a difference for your family, friends, and community. Take a break from the dark side. Uplifting and enlightening. Listen to the positive side of podcasts. hrnradio.com. Aquí volvemos nuevamente, soy el Dr. Rod Fuentes en mi programa Quantum Jam desde California para el mundo en el habla inglesa y española. Hoy día hemos estado tratando el tema fuerzas milenarias destructivas en el Océano Pacífico. Seguiré con una de esas 3 creencias o paradigmas pendientes que son un poco más complejos y más técnicos que los que traté en mi programa anterior, el viernes pasado en inglés y el sábado pasado en español.
Mi pobre papá, siendo muy sensato y práctico, como la mayoría de la gente de nuestra cultura occidental, me enseñó que hay que ver para creer y que si mis ojos no lo ven, debo dudar de su existencia. Además, para él, me enseñó, solo cuentan las acciones y los hechos, y solo las acciones físicas pueden modificar las realidades físicas y manifiestas en un mundo físico. Dijo que todo lo demás son tonterías, subestimaba por completo toda opinión contraria. Mi papá espiritual, por otro lado, y de manera totalmente contraria, me decía que las cosas que se veían a través de los ojos eran solo como las sombras proyectadas por los objetos, como símbolos que proyectaban las realidades. Lo que vemos es solo como la sombra de un árbol, no el árbol en sí. Y si quieres cambiar la proyección de ese árbol o persona, no tienes que trabajar en su sombra para solucionarlo, sino a un nivel superior a esa proyección o manifestación física. Decía que la gente del mundo, al igual que mi pobre papá, busca cambiar el mundo físico desde el mundo físico, sin ningún resultado real o duradero. Hizo hincapié en lo que la gente en el mundo occidental hacía para cambiar y mejorar sus vidas, y decía que era como querer cambiar árboles o personas trabajando sobre sus sombras. Mientras decía estas últimas palabras, no podía evitar reír a carcajadas y se reía mucho. Siempre estaba de muy buen humor. Mi papá espiritual, completó esas ideas diciendo que lo que vemos en el mundo físico son solo ideas materializadas de nuestra mente. Lo que sea que pensara, riqueza, salud, amor, amistades, felicidad y todos sus opuestos. Y también en la naturaleza, lo que vemos o lo que observamos es la sombra o manifestación de las ideas de Dios en el mundo físico. Mi papá espiritual no era un hombre religioso en el sentido occidental de la palabra, pero era un hombre profundamente espiritual. Su concepto de religión, en el sentido occidental de la palabra, simplemente no existía para él, pero sí manifestaba una profunda conexión espiritual con todo. Y voy a contar una anécdota personal aquí que aclara las ideas de mis dos papás sobre este paradigma y que nos hace saber quién tenía la razón o no. Siendo un doctor yo mismo, cuando comencé mis estudios y experimentos de hipnoterapia médica, me sorprendía mucho cómo afectábamos el cuerpo solamente usando ideas o pensamientos, lo que los hipnotizadores erróneamente han llamado sugestiones. Me llamó mucho la atención, después de haber aprendido las diversas dinámicas anestésicas de Dave Elman y también del francés Paul Jagot, de que cómo usando solo la idea de adormecimiento y anestesia en un brazo o mano, podía posteriormente cruzar una aguja por la piel de mi paciente en su mano o brazo sin siquiera haber aplicado un anestésico tópico. La idea parecía fantástica a la mente científica de un dentista como yo. Sin embargo, desde pequeño mi papá espiritual me había preparado para estas situaciones y, como ya he señalado, viví inmerso en estas dos culturas completamente distintas. Y cuando me titulé de doctor, todavía estaba sacando mis conclusiones personales al respecto. Recuerdo la primera vez que hice esta experiencia frente a dos colegas que habían sido compañeras de estudio mías en aquella misma universidad donde yo estudié. Yo y ellas nos habíamos titulado de odontólogos hacía solamente un par de años, éramos colegas y amigos. Yo estaba experimentando con la hipnosis anestésica y quería mostrárselo a ellas, que eran mis amigas en la universidad. No tenía mucha experiencia en aquellos instantes y eran mis primeras prácticas de anestesia con hipnosis, por lo cual estaba un poco nervioso. Mis dos amigas, muy jóvenes como yo, estaban ya ocupando cargos de enseñanza en la universidad. Eran muy lógicas e intelectuales y completamente aferradas al paradigma de la cultura de Occidente. E igual que mi pobre papá, pensaban también que solo las acciones físicas y los hechos físicos, los químicos, el bisturí, los medicamentos, contaban para hacer cambios y manifestaciones en el mundo físico. Por lo tanto, la idea de generar anestesia, solo induciendo la idea y pensamiento de anestesia en una persona, les debe haber parecido simplemente ridícula desde un comienzo. Para la demostración usé a un alumno de la universidad que se ofreció de voluntario. Frente a ellas, induje en él un estado crepuscular de la mente, y después de algunos minutos le comencé a sugerir a la mente la idea de pensamiento de anestesia, con bastantes nervios, debo reconocer, porque eran mis primeras experiencias de este tipo. Al cabo de unos instantes me pude dar cuenta que le podía cruzar sin dificultad y sin dolor alguno una aguja esterilizada en la piel de la mano izquierda. Lo hice sin que él manifestara o tuviera la menor sensación de dolor.
En esos instantes, yo pensé que las había convencido a ambas de la posibilidad de generar un cambio químico y físico en el cuerpo de alguien solo entregando a su mente el pensamiento e idea de anestesia. Pero estaba completamente equivocado. Para mi sorpresa observé que en lugar de asombrarse de ver algo completamente nuevo y útil para ellas, una de esas amigas, enfurecida, se levantó de su asiento, corrió hacia mi alumno con un delgado instrumento punzante quirúrgico y se lo clavó en la mano con todas sus fuerzas. Solo en aquel instante tomé conciencia de que ellas creían, como lo habría hecho con toda seguridad mi pobre papá si él hubiera estado allí, que yo y el alumno les estábamos engañando y haciendo una broma o espectáculo con ellas para burlarnos. Mi compañera que hizo aquello actuó como habría hecho mi pobre papá, lleno de indignación buscando desenmascarar semejante farsa o engaño. Me es difícil saber quién se llevó la mayor sorpresa, si yo, al ver que se levantaba y presionaba con fuerza brutal el instrumento punzante en la mano de mi voluntario, o ella, cuando vio que el alumno no mostraba la menor queja ni la menor señal de dolor frente a una punción tan severa que le podría haber cortado un tendón de su mano izquierda. En esos instantes vi que la boca se le abría de par en par y los ojos se le desorbitaban. Todos sus paradigmas occidentales y de científica se le destrozaban en un segundo. A ella, que era una firme seguidora del dogma occidental y cultural de que solo las acciones físicas y hechos físicos cuentan para hacer cambios y manifestaciones en el mundo físico. Desde aquel instante, esta doctora, que hasta ahora había sido una de mis amigas, me rehuía, y cada vez que me topaba con ella mostraba un cierto temor, nerviosismo e inquietud frente a mí. Años después, supe, al leer a Dave Elman, un gran hipnoterapeuta estadounidense, que los doctores Mayo, fundadores de la prestigiosa clínica Mayo, habían estudiado hipnosis con él. El prestigio que ellos obtuvieron para su clínica se debió a que en su época, los años 40, era muy común la muerte de pacientes por sobredosis de anestesia, que recién se estaba aplicando. Ellos usaron entonces la hipnosis y la mezclaron con anestesia, lo que llamaron hipnoanestesia, para que en pacientes ya sometidos a hipnosis o estado crepuscular de la mente, les aplicaran una muchísima menor cantidad de anestesia para las operaciones y el resto de insensibilidad corporal lo obtenían por la hipnosis. Fue una medida muy inteligente que redujo a cero en la clínica Mayo la mortalidad de pacientes y les dio fama y fortuna. Desde la época de mi amiga doctora escéptica hasta la fecha he formado entrenamiento de hipnosis médica en español a cientos de alumnos de todas partes del mundo hispano. Me he apoyado en otros doctores que en su época fueron expertos en hipnoterapia médica, tales como los doctores Westerstrand, Kruger, Liebold, Koss, etc. En esos entrenamientos, mis alumnos, varios de ellos doctores como yo, han aprendido a bajar la presión arterial, tratar enfermedades psicosomáticas diversas, como lupus eritematoso, fibromialgia, tos crónica, asma, alergias, enfermedades psicosomáticas, autoinmunes, solo usando ideas y pensamientos entregados a la mente de esas personas. He demostrado varias veces la aplicación de inducción anestésica con estados crepusculares de la mente, como prefiero llamar a la hipnosis, en mis videos en YouTube. Y también he mostrado y enseñado entrenamientos de hipnosis de emergencia, cómo disminuir la presión arterial, tratar bajadas bruscas de glucosa en la sangre, tos aguda, ataques de asma, etc., solo con palabras. Y siendo doctor, no descarto, rechazo la idea de combinar sustancias físicas, hierbas, complementos alimenticios, alimentos naturales, incluso químicos o fármacos, en ciertos casos, para potenciar los efectos que se obtienen con los estados crepusculares de la mente, como hicieron los doctores Mayo. Pero me gustaría añadir que las ideas, por sí solas entregadas en estados crepusculares de la mente, tienen un poder decisivo en el mundo físico y en el cuerpo de las personas por sí solas, sin ayuda externa alguna, tal como me enseñó mi papá espiritual a una muy temprana edad en mi vida. Ahora de nuevo tomaremos nuestro último descanso por un momento y volveremos con el cierre de este programa, así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course
3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andysquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andysquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Quantum Jam, mi programa Quantum Jam o Salto Cuántico, transmitido los días viernes desde la radio Healthy Life, Manhattan Beach, California, para los Estados Unidos y varios países, y el idioma español en este programa los días sábados. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy ha sido fuerzas destructivas milenarias en el Océano Pacífico. Continuaré ahora contando las anécdotas con mis amigas doctoras, porque este paradigma occidental de mi pobre papá es tan fuerte en la gente de nuestra cultura, como lo confirma la reacción enfurecida de mi colega que casi cortó un tendón en la mano de mi voluntario cuando no podía creer lo que veía, aquello que expliqué y conté como anécdota en el segmento anterior de este programa. Es porque hace 300 años se estableció el consenso entre las mentes líderes del mundo para separar la mente y el cuerpo, y fue solo por razones académicas, pero lamentablemente un hecho tan antiguo continúa impactando la mente de las personas hasta el día de hoy con una idea tan anticuada y obsoleta. Esta separación fue útil hasta cierto punto porque permitió a los médicos y científicos investigar sin molestarse entre sí, separando el cuerpo físico y el mundo físico, y dejando por otro lado a los filósofos y a las personas religiosas preocuparse por la mente o psiquis o alma y espíritu. Sin embargo, este objetivo ya se cumplió plenamente. No es necesario que sigas haciéndolo. Ese fue el siglo XVII. Hoy es completamente impráctico y obsoleto. Pero después de 3 siglos, este concepto y esta idea todavía domina la mente de las personas, de la mayoría de ellos. Mi pobre papá, la mente de él y la mente de mi colega, la que casi cortó un tendón en la mano de mi voluntario, como conté en el segmento anterior, porque lo que estábamos haciendo chocó contra su conjunto de creencias occidentales, y la mayoría de las mentes de la gente, y lo más serio, también domina el pensamiento de la mayoría de los profesionales universitarios con un enfoque mecanicista, materialista, separatista, obsoleto de la época de Descartes, de Newton y de Darwin. Hasta el día de hoy, el enfoque de la medicina es continuar viendo el cuerpo como una máquina desconectada de la mente, lleno de órganos, botones, palancas que necesitan ser ajustadas, que los síntomas que se pueden tener en el cerebro, corazón, pulmones, hígado, estómago, riñones o intestinos son solo síntomas de una máquina, sin otro significado que ese, solo desgaste físico o mal funcionamiento, y que no tienen conexión con los pensamientos o emociones o estilo de vida que vive la gente.
Y este es el pensamiento que predomina en la mayoría de las facultades de medicina el día de hoy entre los médicos y hospitales del mundo occidental. Para ellos, el cuerpo es un mero dispositivo físico, y si pasa algo malo, es solo la consecuencia de un problema en la mecánica de una máquina física. Y las soluciones para ellos están entonces en el mundo físico. Destruyendo por completo este concepto mecanicista y obsoleto de un cuerpo separado de la mente, aparecieron las investigaciones que Norman Cousins llevó a cabo junto a un equipo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de California a finales de los años 60, tal y como relata en su libro Anatomía de la Enfermedad. El estudio encontró que de los cientos de pacientes que se habían recuperado del cáncer, se habían sometido a tratamientos completamente diferentes. Algunos habían seguido terapias tradicionales de quimioterapia médica o radioterapia, mientras que otros usaban terapia natural, terapia de medicina china, reiki, biomagnetismo, etc. Al analizar lo que realmente les había funcionado, encontraron que lo único en común entre todos ellos era la confianza, pensamientos, ideas, palabras y la fe de la persona en el éxito del tratamiento que estaban siguiendo. Lo importante entonces era solo la confianza y la fe de la persona en el tratamiento. Cousins, junto con el equipo médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, llegaron a la conclusión de que es fundamental para remitir el cáncer en el paciente su voluntad de vivir y su absoluta confianza o fe en el tratamiento que emprende. Lo mismo concluyó Kelly Turner, PhD, en su libro Radical Remission, en su experiencia de 10 años viajando por el mundo, entrevistando a personas de diferentes países que tenían remisiones de cáncer de etapa 4 avanzada o terminal. Turner enumeró 75 cosas que la gente hizo para deshacerse de esta enfermedad y recuperar la salud del cáncer en etapa 4 o terminal, muriendo. Y estas 75 cosas fueron reducidas por ella a solo 9 fundamentales. Y de esas 9 cosas fundamentales, únicamente 2 son acciones físicas, como un cambio en la dieta y los complementos alimenticios. Las 7 restantes, es decir, la mayoría de las causas de sus mejoras, tenían que ver con la mente y los pensamientos, tales como asumir la responsabilidad personal y el control de la propia salud, seguir la intuición, liberar emociones reprimidas, incrementar las emociones positivas, profundizar conexión espiritual, tener una fuerte razón para vivir y contar con apoyo y una red de seguridad social. De los hallazgos de estos dos investigadores podemos concluir que el tratamiento físico en sí es completamente secundario. Ambos confirmaron plenamente los pensamientos de mi papá espiritual, que decía que todo lo que vemos manifestado en el mundo físico es la manifestación de las ideas de un ser humano o Dios, pero siempre el resultado de los pensamientos e ideas o la información que esas personas ponen en sus mentes. Ahora explicaré las razones, finalmente, este regalo que te prometí al principio, por las cuales los antiguos egipcios y los guardianes de los códigos de los Andes usaban la momificación de sus ilustres después de la muerte. Es un secreto que muy pocos conocen hasta estos días en los Andes y nunca antes revelado, y lo haré por primera vez. Los egipcios y los andinos tenían una plataforma de creencias distinta a la occidental, a aquella que mi pobre papá quiso entregarme toda la vida. Y toda civilización humana vive inmersa en ese conjunto de ideas que restringen las mentes a los límites de esas creencias y ponen límites finalmente a sus logros. Es importante saber qué tipo de creencias tenemos cada día y bajo qué paradigmas vivimos, porque establecerán las fronteras de nuestros logros, como un zapato chino pone los límites para el crecimiento de los pies en una joven. Siempre piensa, ¿qué pensamientos tengo? Esos mismos logros tendrás. Si tienes malos logros, comienza a mejorar la forma y los límites de tus pensamientos. Pero hay un obstáculo que lo hace complejo, y ese es el guardián del umbral que está dentro de tu propio cerebro y se llama cerebro reptiliano. Se desarrolló en la época de los dinosaurios para que ellos no nos devoraran. Él hará todo lo posible porque no se produzca un cambio en tu pensamiento, porque tiene terror al cambio. Y se manifiesta cuando nos reímos por algo nuevo, o estamos incómodos frente a ideas nuevas, o porque queremos cortar el tendón de la mano de una persona porque lo que vemos no concuerda con nuestras creencias, como lo hizo mi amiga, la doctora. Los egipcios y andinos tenían un pensamiento multidimensional, a diferencia de los occidentales, como mi pobre papá,
que tienen un pensamiento unidimensional, solo físico, máximo lo emocional, y para ellos el cuerpo físico era una manifestación del espíritu. Somos una mente y espíritu con cuerpo, no un cuerpo que tiene una mente y espíritu. Es un paradigma distinto al occidental, el que tienen o tenían los egipcios y los andinos. Al preservar el cuerpo de una persona importante o sabia, seguían haciendo que su espíritu y mente permanecieran con ellos y ejerciendo una influencia sobre ellos e inspirando después de muerto por ese cuerpo que ligaba su mente y espíritu al mundo físico, con su sabiduría y conocimientos. Esa persona con su mente y su espíritu, que era lo real, no se iba, como habría ocurrido si el cuerpo se hubiera descompuesto o desintegrado. Usaban su cuerpo como un ancla y radiotransmisor que seguía permitiendo la comunicación con aquel que seguiría ayudando, guiando y protegiendo como antes a las personas de la nación egipcia o de los guardianes de los códigos en los Andes, o en ciertas regiones de ellas aún después de muertos. Si esto te hace reír por tu cerebro reptiliano, déjame decirte que después que unos campesinos descubrieron y profanaron la tumba donde estaba la momia de un niño santo conocido como el Niño del Cerro del Plomo, que estaba frente a la ciudad de Santiago en Chile, se piensa que estuvo allí por unos 400 años como momia de los incas y fue trasladado posteriormente a un museo de Santiago. Todo tipo de calamidades han ocurrido en Chile desde esa época. 2 terremotos cataclísmicos, sequías sin precedentes, revueltas sociales, golpes de Estado y un sinfín de otras desgracias que no se habían visto antes en Chile. Mi maestro en los códigos de los Andes me señaló una vez que esa momia del niño estaba protegiendo a Chile hasta el instante de su profanación y lo estaba protegiendo ese niño de las fuerzas destructivas milenarias en el Océano Pacífico, las mismas sobre las que hablé en los primeros segmentos de este programa, y que desde este instante Chile quedó sin defensa como país frente a ellas. Ok, soy el Dr. Ross Fuentes, aquí en mi programa Quantum Jump, Salto Cuántico, transmitiendo desde California. Regresaré el próximo viernes a las 11 a.m. en la hora del Pacífico y los días sábados con las retransmisiones al español que estoy haciendo en este momento con más material interesante. Así que nos veremos la próxima semana. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuentes' transformational Nishine method, please share it with others. And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.